¿Cómo estás, Sigrid? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por el espacio. Justo el día de hoy aprovecho para comentarte, hemos estado también con otras congresistas y con todo un equipo en una de las playas de Ventanilla afectadas por el derrame, ¿no? Y hemos estado acompañando también a los integrantes del Ejecutivo frente a lo que es en realidad una catástrofe ecológica que tiene responsables con nombre y apellido, ¿no? Ujú. Ahora, el argumento criticado, por cierto, de Repsol hasta ahora ha sido que la Marina no le advirtió sobre la naturaleza de los oleajes y que les permitió seguir operando y que, bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué se le responde a ello? Y mira, yo creo que hay una corresponsabilidad de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. En el caso de las públicas, sin duda la Marina tendrá que dar una mejor explicación, pero creo que es coincidente con una de las responsabilidades de la empresa Repsol de por qué teniendo la tecnología que tenían, por qué no se ha hecho uso o por qué no se ha, en todo caso, hecho un protocolo de prevención como normalmente está establecido. Hay instrumentos, hay herramientas y ninguna de las instituciones, en este caso ni la empresa ni la Marina, pueden estar tirándose la pelota. Ambas han incumplido. Ahora, lo de la empresa, sí creo yo, ya pasa a ser una burla, ¿no? Lo que hemos visto con esta decena de trabajadores, con un recogedor que han pasado a ser unos centenares de trabajadores y finalmente contratar, y disculpa que use esta expresión tan quizá cruda, ¿no? Pero mano barata, porque claro, debe ser muy barato para la empresa contratar pescadores artesanales cuando ya se están reportando dos intoxicados por este tipo de actividades, cuando lo que necesitamos son y es inversión, porque cuesta traer especialistas a que hagan el trabajo de especialistas, pero es lo que la empresa tiene que hacer. No puede lavarse las manos y lamentablemente no está respondiendo Repsol, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ustedes, digamos, han demandado? ¿Hay una línea de comunicación? ¿La empresa está respondiendo? Y finalmente, ¿cómo observa el papel de coordinación del Estado? Hemos visto ahora, hemos escuchado a Mirta Vázquez, al ministro del Ambiente. También se dijo que en un principio la reacción pública, del sector público me refiero, había sido bastante desordenada. ¿Cómo ha ido cambiando esto, si es que ha ido cambiando? Sí, mira, yo estoy un poco de acuerdo, pero creo que es un tema que se arrastra de manera institucional a nivel del Estado hace ya varios años. Recordemos, y esta cifra ha estado publicada mucho, sobre todo la he visto en las redes sociales, del 97 a la fecha estamos hablando de decenas de años en las que hemos tenido alrededor de 1000 derrames de petróleo y tenemos a empresas públicas y privadas involucradas y responsables. Lamentablemente, ahora se habla de una multa, se habla de una indemnización, pero no olvidemos que el proceso de remediación y el seguimiento de esa remediación es algo que no podemos dejar de lado cuando sí se ha estado dejando de lado en procesos anteriores. Es cierto que además estamos esperando, si bien se ha declarado hoy día esta emergencia por cambio climático o climática, lo que se necesita también es la declaratoria de emergencia ecológica, Ajá. porque esto ha sido un daño ecológico y lamentablemente creo que eso también puede pasar por las manos del Congreso. Por un tema de transferencia de recursos no es tan fácil la declaratoria de emergencia ecológica, porque precisamente se necesita esa transferencia de recursos y es un tema que legalmente creo a través de una fórmula legal varios congresistas estamos planteándonos podemos modificar para facilitar estas trabas o esta lentitud con los que algunos vemos también se ha estado abordando el tema, porque no podemos dudar que si bien el Estado tiene que cumplir un papel, ojo, también el Estado tiene como rol exigir que la empresa cumpla y no estamos teniendo tampoco una empresa colaborativa, entonces es un doble problema en ese sentido, ¿no? Son catastróficas las imágenes, efectivamente. Ojalá que el procedimiento pueda agilizarse lo antes posible y que pueda remediarse en la mayor medida estas consecuencias. Yo quiero preguntarle rápidamente, tenemos pocos minutos, pero preguntarle sobre lo que hablábamos. Mañana está programada, se supone ya finalmente la votación de la llamada contrarreforma universitaria con estos dos dictámenes. La semana pasada vimos en algún momento a congresistas que se acercaban a la mesa directiva, el señor Esdras Medina, otros congresistas aparentemente presionando, ¿no?, para que esto entre a votación. Y también hay que decirlo, según los trascendidos, la presidenta del Congreso habría toreado esta situación. Mañana se espera esta votación. ¿Es posible que finalmente esto pase? Acabamos de escuchar la advertencia de UNESCO. Mira, yo creo que en realidad tenemos bastantes temas el día de mañana porque hemos ido acumulando bastantes cosas. Había una crítica muy válida que se hacía al interior del Congreso y es que los 3 primeros meses no hubo mucha producción legislativa y es por eso que hemos ido estirando la legislatura también en parte hasta el 2 de febrero. El día de mañana hay 2 acusaciones constitucionales contra el señor Vizcarra, contra el señor Salaverry, hay
bastantes proyectos de ley pendientes. Yo no sé cuál es la prioridad que se le va a dar al tema educativo porque es un tema controversial, aunque no debiera serlo. La postura de Juntos por el Perú, creo yo, y a través de nuestros voceros ha quedado bastante clara: no retroceder en la reforma universitaria, no permitir, ¿no es cierto?, que se socave la SUNEDU y regresar a una ANR que lamentablemente ha sido por muchos años, y como estudiantes que hemos salido a las calles lo sabemos, un cogollo de intereses y de mafias incluso. Y en ese sentido yo creo y espero que si ese tema se aborde con total responsabilidad. Sí, tenemos también algunos temas pendientes que son muy importantes, y yo lamentablemente he estado viendo también los dictámenes y las insistencias de la Comisión de Constitución. Yo lamento que en medio de esta crisis ecológica, climática, en medio de estos problemas también en temas económicos y de la tercera ola de COVID, estemos concentrados en seguir queriendo, por ejemplo, bajar la valla para una vacancia, en seguir, por ejemplo, planteando interpelaciones a un ministro porque aumentó la delincuencia, cuando esto sabemos es un tema endémico en nuestro país, casi que como el COVID. La delincuencia es un problema muy enraizado y no podemos estar interpelando pues solamente a un ministro por eso. Entonces, este tipo de puyazos políticos antojadizos nos quitan valioso tiempo y valiosos esfuerzos que podrían estar más bien sumando para otras cosas, ¿no? Ahora, pero otros ministros sí deberían ser interpelados, Sigrita. Sí, sin duda. El proceso de interpelación yo creo es muy democrático y muy válido, pero lo que pasa es cuando ya se abusa del recurso, ¿no? Y en el caso de la vacancia ya no se está usando ningún recurso, sino que más bien ni siquiera abusando, ya se está desdibujando, inconstitucionalizando y tratando pues de establecer un relato en donde un golpe termine siendo algo constitucional. Espero que ese no sea el fin de estos intentos o de estas intentonas de querer modificar desde el reglamento hasta la Constitución, pero como si fueran leyes o como si fuera algo muy sencillo, porque no queremos repetir lo de los últimos 5 años. Un comentario en segundos. A ver, mañana se va a ver, se supone, también el dictamen de insistencia que limita el referéndum. Hay quienes señalan finalmente que este debate resulta redundante porque la Constitución es lo suficientemente clara y el Jurado Nacional de Elecciones en su último pleno del 7 de enero ha ratificado esos parámetros constitucionales. Es decir, que la reforma de la Constitución tiene que pasar por el Congreso. Hay quienes, por supuesto, defienden lo contrario, pero que ya la ley está escrita. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, lo que puedo decir en sencillo es que no podemos reformar la Constitución para recortar derechos, porque lo único que estamos haciendo es que una Constitución que ya empezó recortando derechos pues se vuelva cada vez menor, cada vez más mínima, cada vez más irrelevante, y lamentablemente todo esté al azar. A la gente ya no se le consulta absolutamente nada, y querer cortar un derecho como este es simplemente un tema político, porque no me gusta la idea de una, ¿no es cierto?, consulta, una asamblea constituyente o un debate sobre la Constitución, que además el debate, la discusión y la consulta y la participación ciudadana son los pilares de una democracia. No puede llevarnos a cortar, ¿no es cierto?, por todos los lados la posibilidad de que la gente participe de su gobierno. Entonces yo creo que en verdad en ese tipo de cosas, más allá del tema legal, del tema procedimental, de a quién le compete, de a quién no, ¿estamos o no estamos haciendo lo correcto con nuestras facultades de congresista? Porque facultades tenemos. La pregunta es ¿para qué las estamos usando? Yo creo que aquí no es para un tema constructivo en absoluto, sino más bien para seguir acotando algo que la ciudadanía tiene derecho a hacer, que es responder, exigir y debatir también los temas impuestos, ¿no? Gracias, Sigrid Bazán, como siempre, por conversar con nosotros. Gracias por estar en Caracas.